Y como siempre es un placer el poderles saludar en este horizonte de información y decirles que ha habido una serie de manifestaciones como resultado de este Día Internacional de la Mujer celebrado, para algunos repudiado, para otros protestado, en otros casos en el mundo. Pero fíjense curiosamente en donde se hizo más hincapié en la manifestación femenina, pero bajo el principio de la opresión, fue en América Latina. América Latina, América Latina, una herencia que va desde la conquista, pasando por el virreinato o los virreinatos y digamos, este mestizaje que del criollo no ha venido o no ha podido superarse en prácticamente todos los países de América Latina. Las argentinas, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, tenían previstas marchas en contra de la explotación laboral y la violencia de género que sigue arrojando cifras tremendamente alarmantes de feminicidios, uno de los pocos delitos que no han disminuido en Argentina. En Ecuador, decenas de mujeres salieron a las calles en contra de la discriminación de la que son objeto y en reclamo de políticas estatales eficaces para frenar esta violencia machista. También reclamaron por la legalización del aborto como uno de los principios. En Bolivia, dos grupos de mujeres, uno afín al gobierno del presidente Luis Arce y otro integrado por activistas opositoras, marcharon por la paz, algunas en medio de pocas medidas sanitarias, porque también pues en estos lugares hay COVID, pero no solamente hay COVID, sino que no hay un programa integral de vacunación que pudiera ser, digamos, comparable con lo que es en otros lugares en donde se les han destinado muchos recursos. En Chile, miles de mujeres marcharon de manera pacífica por las principales avenidas de las principales ciudades del país, todo encabezado por una coordinadora feminista 8M, 8 de marzo, bajo el lema contra el patriarcado y contra el terrorismo de Estado, esto en Chile. En el Gran Santiago las manifestantes usaban mascarillas, pero a veces no respetaban el distanciamiento físico recomendado en el marco de la pandemia. A pesar de que están prohibidas las reuniones superiores a 50 personas por las restricciones sanitarias en Santiago de Chile, la policía se mantuvo a una distancia prudente. La pandemia no impidió que mujeres de todo el mundo salieran a las calles para alzar la voz este pasado 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, con la idea de pedir igualdad, exigir igualdad más que pedirla, y un alto a la violencia de género. Argelia, Pakistán, la India, Rumania, Ucrania, Macedonia, Alemania, Francia, Italia y Grecia, con diferentes matices también se movilizaron. Pero las movilizaciones, por supuesto, en el caso de México, fueron tremendas. Miren, por decir, el día de ayer, las mujeres llegaron hasta los entornos del centro político de la capital de la República Mexicana, tumbaron las vallas metálicas, muros metálicos que se habían instalado para proteger los entornos de los principales monumentos históricos de la capital del país, hasta arribar al mismísimo Palacio Nacional morada del austero presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiraron las vallas metálicas, inmediatamente fueron repelidas con gases lacrimógenos, hubo estampida, hubo gente que iba irritada de los ojos, por supuesto, había apostados en la azotea de Palacio Nacional francotiradores con rifles antidrones, de estos que suspenden la comunicación en caso de que pudiera haber alguna forma de agresión. Arriba de Palacio Nacional hubo granaderos, hubo una represión para contener hacia atrás del monumento icónico del Palacio Nacional a muchas feministas que, con la consigna de no más violencia en contra de nosotras, ni una más muerta, no votes por Morena, invitaban a las mujeres a que no votaran por Morena, y hubo algunas manifestaciones, digamos, ya desde mi punto de vista tardías,
del presidente Andrés Manuel López Obrador, que insistió, digo tardías porque esto de los feminicidios se pudo haber atendido cuando empezó a surgir el tema para el presidente siendo presidente de México desde el año 2019, que pudo haber llevado a cabo lo que hizo el presidente Biden el día de ayer. A menos de 100 días de su mandato, manda a hacer una comisión especial para investigar todo aquello que resulte irregular en función de los derechos laborales y civiles y de todo orden de la mujer en los Estados Unidos. Esto es un trabajo político que podría evitar lo que, si no se dialoga, pues derraman las calles. Y el día de ayer se vio en diferentes puntos de la República Mexicana, por lo menos en 13 estados, hubo manifestaciones, la mayoría violentas, provocadoras, agresivas, de mujeres hartas. O sea, la palabra es hartazgo por lo que ellas están exigiendo. Igualdad, asociaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, organismos empresariales, bancos, comercios, inversionistas firmaron un compromiso con la igualdad salarial, en donde hay la idea de reducir la brecha que existe entre lo que gana una mujer y un hombre, así como impulsar a la mujer para ocupar puestos de alta dirección. El pacto fue impulsado por María Ariza, que es directora de la Bolsa Institucional de Valores y tiene el compromiso de crear políticas de equidad dentro y fuera de las empresas con el objetivo de crear un país más justo. El presidente López Obrador se pronunció por la inclusión y habló en la mañanera del día de ayer de que como usuarias de internet, mujeres de diferentes partes del país, al manifestarse durante un chat en YouTube, dentro de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, convocaron expresiones de lo importante que resulta compartir en redes sociales la evidente injusticia que enfrentan las mujeres mexicanas. El presidente dice, no, bueno, todos vamos a favor de la mujer, y esto pues resulta una condición reduccionista y simplista ahora que se presenta todo este problema acumulado, y el presidente, cada vez que se le habla de feminicidios o de desigualdades, dice que todos vamos en la misma bolsa y no trata el tema en lo particular. No se trata de que hombres y mujeres son víctimas de asesinatos, no se trata de que hombres y mujeres sean víctimas de vejaciones, no, se trata de un tema de carácter de liderazgo, de conducción de un país, en la que lo que quieren las mujeres es ser escuchadas, atendidas, que haya una negociación, que haya una mesa de trabajo que las integre para que entre todos, la sociedad civil, se dé junto con el Estado mexicano una confluencia en la que todos vayamos por el mismo sentido de la igualdad y la justicia. Esto que parecería un asunto pues natural, que tendría que haberse atendido hace muchísimo tiempo, pues no es así, no resulta así. Y por ejemplo, la Coparmex, en este marco de este Día Internacional de la Mujer en México, dice que si el gobierno y la sociedad trabajan conjuntamente en resolver las limitantes que enfrentan las mujeres emprendedoras, podría aumentar, dice, su participación en el mercado laboral y mejorar a la economía del país. Yo entiendo que todo en los pueblos pudiera decirse que se espera que sea el gobierno en funciones el que arregle todo. Yo pienso que si la Coparmex habla de igualdad en las oportunidades en el trabajo y para emprendedoras mujeres que tienen su idea de hacer empresa, pues no necesitaríamos del gobierno. Tendría que ser una actitud propia, interna, de la clase trabajadora junto con los empleadores para que hubiera ese diálogo y esa confluencia. Fíjense, en México el 60% de las mujeres que resultan embarazadas pierden su trabajo justamente por el embarazo. No hay, digamos, respeto
a su condición de gravidez, tendría que verse con una óptica mucho más pragmática, que nada tendría que depender de una decisión de un presidente o de un gobierno. Esto es un asunto de las empresas, es un código de ética mínimo necesario que se podría conducir con o sin la participación del presidente. No todo tiene que ser visto por el presidente, no es así. Por ejemplo, el presidente dice en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que su administración refrenda su compromiso a favor de la igualdad de este grupo de la población, porque no es un día para felicitar, dice el presidente. El mensaje del presidente no acaba siendo definido y esto deteriora la relación. Esto es algo que podría haberse visto de una forma mucho más constructiva, reparadora, un bálsamo de un presidente que oye. Imagínense ustedes, hace un año, cuando se le empezaron a poner enfrente al presidente López Obrador palabras como feminicidios. Bueno, pues ahí, a ver, ¿quiénes quieren hablar conmigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos todos? ¿Qué convocatoria le debo de dar al país para que haya respeto hacia la mujer en todos los órdenes, en la ancianidad, en la madurez, en el mundo laboral, en la niñez, las niñas mexicanas, las jóvenes mexicanas? ¿Cómo se debe de castigar a todo aquel que las agravie? Eso hubiera sido otro asunto muy diferente. Pero hay otros países que ven las cosas de manera diferente. En los Estados Unidos, Biden, por ejemplo, el presidente Biden habla del tema de la mujer en los Estados Unidos y propone que haya un análisis en todo el país sobre la necesidad que se tiene de que la mujer ocupe el lugar que se merece en todos los órdenes, en un sentido práctico de la igualdad. Y pienso que en el caso de México esto falla. En términos generales, estamos viendo cómo el mundo está reaccionando. Y creo que si el mundo está reaccionando en este momento, en pleno siglo XXI, es porque vamos hacia una mejor sociedad. La vicepresidente y la primera economista del Banco Mundial, que es Carmen Reinhart, dice que actualmente hay 38 naciones en donde la mujer puede ser despedida de su empleo tan solo por quedar embarazada. Esto lo dijo en medio de una discusión relacionada con la forma en la que la pandemia está haciendo que resulte mucho más complicado para la mujer el poder salir de la pobreza. Porque hay muchas mujeres hoy en el mundo que son cabeza de familia y que formaron una familia con un hombre, el hombre ya no está y la mujer es la que tiene que sacar a todo adelante. En una conversación, la directora de Estrategia y Política del Fondo Monetario Internacional asegura que las consecuencias económicas del COVID habrían resultado altamente regresivas, afectando en mayor fuerza a lo más vulnerable, que es la mujer en términos generales y las niñas en términos particulares. Y dice que se viven grandes contratiempos en la escolarización, ya que se están retirando muchas niñas que ya no regresan a las escuelas en el marco de esta pandemia, porque la extrema pobreza está aumentando en más de 2 décadas y esto limita a que las mujeres puedan tener la posibilidad de estudiar. Pareciera que estuviéramos dando una noticia de la Edad Media. La mujer en aquel tiempo estaba proscrita al estudio por la supuesta incapacidad intelectual que podría tener, o simplemente por la necesidad de que no hubiera de parte de la mujer una injerencia en medicina, ya no digamos en cirugía, o en, no sé, cualquier tipo de manifestación que pudiera ser de la mujer, incluyente con el hombre en las mismas proporciones y en los mismos niveles.
Y esto, desafortunadamente, hasta ahora, en el siglo XXI, sigue siendo un tema. Y parece mentira, algo que debió de haberse resuelto. Hubo un avance en el proceso que hizo que la mujer se incorporara a la vida, digamos, como hombre, y fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando esto sucedió, unos guerreaban los hombres. ¿Y quién tendría que sostener a la economía del mundo en aquel tiempo? Dos elementos. Los países que no estaban involucrados en la guerra, que podían seguir produciendo. Argentina se convirtió en el granero de Europa, por ejemplo. Pero en los Estados Unidos, que había un frente de guerra, bueno, dos frentes de guerra, uno en Europa y otro en el Pacífico, las fábricas necesitaban seguir adelante, necesitaban seguir funcionando. Se necesitaba fabricar llantas para aviones, llantas para vehículos todoterreno, vehículos como tal, armamento, municiones, comida, servicio. Pero el hombre estaba en la guerra. Y la mujer fue la que sacó adelante y con casta ocupó las fábricas. Hizo labores de obrero, de trabajador en escritorio, de administrador, de todo, de contador, de impartidor de la ley y de la justicia, de todo. Empezó a haber mujeres policía en las ciudades en los Estados Unidos. Y esto, claro, incentivó una idea. Ahora, los países ocupados o en medio de la guerra en Europa o en el frente asiático, pues también la mujer tuvo que tomar y hacer un rol de conservación, porque había que comer, había que curar, había que tener un esquema mínimo necesario de salud y de sanidad. Y la mujer fue clave. Pero después de esto, el mundo se decantó porque muchos países que no estuvieron directamente en la guerra, hablo de América Latina, por ejemplo, hablo de África, por ejemplo, hablo de algunas zonas en Asia, por ejemplo, la mujer se quedó en un estado de regresión, porque no hubo una evolución. Porque después de terminada la guerra, la Segunda Guerra, la mujer en los lugares en donde tomó un papel protagónico ya no lo dejó. Y de ahí empezó este sistema de vida americano en el que el hombre trabaja, la mujer trabaja, el hombre responde, pero la mujer también a las necesidades propias de la familia y de su entorno. Y ahí empezaron los derechos, digamos derechos reales, porque había antes un principio de una reivindicación de los derechos con Truman, ¿no? Ahí para el voto de la mujer, con Ruiz Cortines para el voto de la mujer en México. Pero esto no quería decir que estrictamente, aparte del voto y su derecho, hubiera derechos para la mujer en otro sentido. Pero finalmente esto evolucionó y lo hubo. Y este día marcado, este Día Internacional de la Mujer, en el 2021, con la pandemia como telón de fondo, ha tenido una muchísimo mayor trascendencia. Y por lo mismo quiero rescatar este tema porque pienso que el hombre está avanzando hacia otro estadio. Y hablo del hombre, digamos, como concepto, como un clan humanidad. Y la mujer tiene una enorme incidencia. ¿Hasta qué punto? Pongo, por ejemplo, el caso de México. El presidente constantemente busca el voto, porque el populismo así es. No se gobierna para sacar adelante los problemas. Se gobierna para que la gente siga votando por el partido en el poder o por el presidente en funciones. Pero ahora sí, descuidó al 50% de la población, ya que la mujer se siente ahora segregada, hecha a un lado. Y no es una buena noticia para México. Pudiera ser, en el caso de México, la mujer el talón de Aquiles del populismo de Andrés Manuel López Obrador.
La mujer escribía ayer en las vallas divisorias entre los monumentos históricos de la Ciudad de México con respecto a las manifestaciones feministas. Escribían las mujeres: haremos revolución. Y al decir haremos revolución, no es una consigna política cualquiera. Es la voz molesta, furiosa, histérica, enojada de una mujer que ya no quiere más de esa dosis de palabras que no resultan más que eso y no van hacia el fondo de la solución de sus más ingentes problemas. En términos generales, el mundo, pienso, que está viviendo hitos, puntos máximos de inflexión para no regresar más a la discriminación y a la segregación de la mujer. Discriminación en el sentido de lo que hemos visto: Minneapolis, George Floyd, Black Lives Matter, manifestaciones similares en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, en México, que por lo que sea tenemos un país clasista y racista. Empieza a segmentar este asunto y empieza a haber cada vez una mayor conciencia de una relación humanista entre los hombres. Y luego raza y género. Raza y género. En cuanto raza y género se definan, el mundo evolucionará hacia una sociedad subsidiaria, igualitaria, consciente, responsable, de valores crecientes. Y podríamos entrar, después de, claro, no exentos de una dosis de sufrimiento, a un nuevo esquema de igualdad entre los seres humanos. El Día Internacional de la Mujer, en este 2021, pienso que fue marcado de una manera muy, muy particular por el mundo, por la sociedad, por la mujer. Muy importante lo vivido, sobre todo en su proyección futura. Cada vez una mayor integración digital y una comunicación global de la humanidad hace hoy por hoy que la mujer tenga una mayor presencia, más que nunca. Parece mentira, algo tan obvio tuvo que ir saliendo así. Este es parte del horizonte de información que les tengo a todos ustedes y espero no solamente que veamos lo que es, que sintamos lo que es, que escuchemos lo que es la noticia en el mundo. Hay que entender, sobre todo, que en el presente difícilmente se juzga la trascendencia de lo que hoy pasa, cuando que en el futuro tendrá una repercusión, insisto, histórica. Lo que hemos vivido en el Día Internacional de la Mujer, en el 2021, ha sido un hito, un punto clave, climático. 8M, 8 de marzo, día en donde el género femenino levanta y con fuerza una imprescindible, impostergable reflexión que tiene que hacer la humanidad. Todos parejos, todos iguales, todos complementarios. La mujer y el hombre no tienen por qué reivindicar una superioridad, porque no se trata de ser superiores, se trata de ser y de convivir. Muchas gracias por estar conmigo en este horizonte de información. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Y espero contar con ella en unos minutos más en la primera emisión central FM Equilibrio, transmitiendo desde los Estados Unidos para 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 105 estaciones de radio y televisión en México, televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia, centralfmonline.com y nuestras aplicaciones en iOS y en Android y nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en el continente americano. Gracias por su presencia. En unos minutos más comenzamos.